Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. No cesa la polémica por las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que han ocasionado que hasta el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunciara en su cuenta de Twitter. ¿Qué dijo el presidente de Colpensiones? Aquí les contamos. Bienvenidos. Estamos avanzando. Las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, generaron toda una tormenta mediática. Duzán aseguró que el próximo año habrá reforma pensional y que se reestructurará el sistema. Lo que vamos a hacer es un solo sistema pensional en Colombia y vamos a buscar un régimen de transición de tal manera que todos los que tienen derecho a pensionar se metan a Colpensiones. Y vamos a hacer una campaña de tal manera que los jóvenes de todo el país que trabajan entiendan y comprendan que su futuro está en Colpensiones. Pero más allá de eso, la manzana de la discordia surgió por el anuncio de que los recursos del ahorro pensional que corresponden a todos los colombianos irían a inversiones en proyectos sociales y de infraestructura en el país. Los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social. Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer, obras de infraestructura importantes que requerimos en este momento en el campo colombiano. Aseguró que con estos recursos no habría necesidad de adquirir deudas con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para desarrollar estos proyectos. Podemos ser banca de primero y segundo piso, de tal manera que nos dé las posibilidades de hacer inversiones que van a ser mucho más rentables que mantener la banca, mantener la plata en bancas que definitivamente no prestan beneficio. Y ante las dudas que surgieron con esas declaraciones, el presidente Gustavo Petro publicó varios trinos en su cuenta de Twitter, que parecerían desmentir que ese anuncio de Duzán sea la verdadera intención del gobierno. No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana con la reforma en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del Sol 2 y en el Puente de Chirajara. Solo en los 2 primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir así un segundo ahorro presupuestal que sí puede ser destinado a inversión en infraestructura. El mandatario a su vez aseguró que el ahorro presupuestal que se logrará con la reforma y que viene del presupuesto nacional se gastará en el bono pensional de medio salario mínimo para 3 millones de adultos mayores que nunca alcanzaron una pensión. Pero miren, desde el Congreso de la República, a donde llegará el proyecto de reforma pensional del gobierno, también hubo cuestionamientos frente a lo dicho por el presidente de Colpensiones. Esta reforma pensional es una de sus mayores apuestas y que pretende aumentar la cobertura para que ningún colombiano mayor de 65 años quede desprotegido. El proyecto, que será radicado el próximo 15 de marzo, según el calendario del Ejecutivo, buscará unificar el sistema, es decir, que sea mayoritariamente público, dándole un mayor peso a Colpensiones. Desde ya empiezan a conocerse las cargas en el Congreso. Si estamos cotizando hasta 4 salarios mínimos, vamos a recibir 21 billones, o sea que no necesitamos para 2025 sacar otra vez 18 billones, sino esa plata la podemos utilizar para obras, es lo que quiere decir el presidente Petro. Por eso no nos alarmemos de que con el dinero que no vamos a gastar en pensiones, porque ya lo están cotizando solidariamente quienes ganan hasta 4 salarios mínimos, nosotros hagamos obras de infraestructura, porque es exactamente lo que están haciendo hoy los fondos de pensiones. El presidente Petro rectificó las afirmaciones del presidente de Colpensiones, asegurando que no es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana en megaobras. Sin embargo, para la mayoría de sectores políticos, incluso de la bancada de gobierno, estos mensajes generan incertidumbre. Es muy preocupante que sea el mismo presidente de Colpensiones el que salga con estas declaraciones que pondrían en riesgo el ahorro de más de 18 millones de colombianos. Lo mínimo que debe hacer el señor Duzán es leerse la Constitución Política, donde ahí lo prohíbe taxativamente el uso diferente de los recursos de la seguridad social para otra causa. La reforma pensional no puede ser un juego de improvisación, no se pueden soltar globos inconexos, tiene que pensarse y trabajarse muy bien, con cálculos serios a nivel de gobierno. No sé a quién creerle, si al presidente Petro o a ese mismo Petro que en el 98 denunció a Jaime Duzán ante el Consejo de Estado solicitando su pérdida de investidura
por su actuar irregular cuando era director del Fondo Pensional de Maestros. Hoy lo nombra como el cuidador de las pensiones de los colombianos. Desviar el ahorro pensional de los colombianos generará un déficit impagable para el país en el futuro y particularmente desincentiva el ahorro y hará imposible que los colombianos puedan tener una pensión. En todos los casos advierten que es preocupante que el gobierno considere disponer del ahorro pensional en proyectos de dudosa viabilidad, como el mencionado puente elevado que busca conectar Buenaventura con el Atlántico. Pues para analizar esta polémica y desglosar lo que hasta el momento se conoce de la próxima reforma pensional, nos acompaña a esta hora el investigador de la Universidad de Lovaina y abogado Kevin Harman. Kevin, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, José Miguel, ¿cómo está? Muy bien, pues bueno, Kevin, después de escuchar lo dicho por el presidente de Colpensiones y luego del hilo publicado por Gustavo Petro, podríamos decir o se podría hablar de que el presidente de la República desautorizó al funcionario Dusan. Pues yo creo que sí. Digamos que el presidente de la República desde la campaña ha venido insistiendo en una cosa que es apenas obvia, y es que el stock de ahorro de las cuentas individuales en los fondos privados de pensiones no pueden ser tomados por el Estado para poder financiar obras de infraestructura, sino que se tienen que mantener allí, en la propiedad de cada uno de los contribuyentes de ese régimen de ahorro individual. Por tanto, las declaraciones del presidente de Colpensiones son nada más y nada menos que un disparate inconstitucional, que no es solamente inconveniente en términos económicos, sino que es jurídicamente absurdo. Por tanto, pues yo creo que el presidente se vio forzado a contrariar o a rectificar las declaraciones del presidente de Colpensiones en la medida en que esas últimas son simplemente producto probablemente de un déficit de conocimiento sobre cómo funciona el sistema de seguridad social en pensiones en Colombia y sobre todo el marco jurídico que regula a la seguridad social en Colombia. Kevin, con la aclaración que hace Gustavo Petro en cada uno de los trinos que se han conocido en las últimas horas, ¿qué se puede esperar entonces de la reforma pensional y de cuál será ese destino entonces también final de los fondos privados? Bueno, pues el presidente de la República ha sido relativamente consistente desde la campaña en anunciar una reforma de pensiones que unifique los dos regímenes en uno solo. Un régimen que se puede llamar de pilares, en donde existe la posibilidad de la contribución de todas las personas que están en la formalidad, tanto al régimen público de pensiones como al régimen privado de pensiones. El presidente de la República ha propuesto un primer pilar de 4 salarios mínimos, en donde todas las personas que ganen hasta esa cantidad de dinero en su salario puedan contribuir al Fondo Público de Pensiones y a partir de allí contribuyan a los fondos privados si lo quieren. Ahora bien, eso es un poco la propuesta original. ¿Qué pasaría con los dineros que hoy en día están ahorrados en las cuentas de ahorro individual de los fondos privados de pensiones? Eso es parte un poco de los detalles que aún no se encuentran en las propuestas de reforma pensional que el gobierno ha presentado. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta una cosa e insistir en lo siguiente. Ese dinero solamente se puede destinar al pago de las pensiones de las personas que han contribuido a ese sistema. La Constitución Política de Colombia es suficientemente clara en asignarle esa destinación a esos recursos en particular. Por tanto, el gobierno nacional no tiene absolutamente nada que hacer para tomarse, no podría hacerlo bajo ninguna circunstancia, esos recursos para poderlos destinar a fines distintos al pago de las pensiones de las personas que han contribuido ahí en ese momento. Ahora bien, hay que hacer una aclaración importante. La migración de un sistema como el que tenemos hoy en día, en donde los fondos privados de pensiones compiten con Colpensiones, a un sistema unificado con reglas homogéneas, en donde todo el mundo tiene la misma posibilidad de contribuir tanto a Colpensiones como a los fondos privados de pensiones, no implica bajo ninguna circunstancia la toma o la captura de los recursos de lo que ya está ahorrado en esas cuentas de ahorro individual.
y por tanto, pues en ese caso lo lógico, lo que debería seguir en ese caso es un respeto por la propiedad de los recursos que se encuentran hoy en día ahorrados en esas cuentas de ahorro individual y un régimen de transición que permita establecer cuáles son las reglas de liquidación de la prestación de pensiones que van a gozar las personas que hoy en día están contribuyendo al sistema de seguridad social en pensiones en Colombia. Kevin, una pregunta que se viene haciendo mucha gente, los colombianos, después de este anuncio por parte del presidente de Colpensiones es si los recursos de un fondo de pensiones se pueden destinar a obras de infraestructura. Incluso expertos, y usted también lo ha manifestado públicamente, y escuchábamos a los congresistas que si eso se hiciera el día de hoy, eso es inconstitucional porque violaría, si no estoy mal y usted me corrige, el artículo 48 de la Constitución Política. Exactamente, el artículo 48 de la Constitución Política es suficientemente claro en decir que los recursos de la seguridad social en Colombia se destinan a la seguridad social. Ahora bien, ¿cuál es un poco la retórica o el artilugio retórico que están utilizando algunas personas que son fieles seguidores de la propuesta del gobierno? Es decir, que de cualquier manera hay unas inversiones tanto en infraestructura como en otro tipo de negocios y de sectores económicos por parte de los fondos privados de pensiones. Por tanto, esa inversión en la infraestructura nacional no contradiría el espíritu de cómo funciona el sistema de seguridad social en Colombia hoy. Eso es una artimaña retórica, eso es un artilugio retórico que no tiene ningún sustento serio. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que en efecto, los fondos privados de pensiones utilizan los recursos que capturan de las personas que contribuyen obligatoriamente a sus fondos privados de pensiones para poderlos invertir en varias y distintos tipos de sectores y distintos tipos de estrategias de inversión para poder capturar y poder rentabilizar esas inversiones al mayor, o esa es la lógica de lo que explica la ley, rentabilizar esas inversiones al mayor porcentaje posible para poderle permitir a las personas que están en ese régimen de pensiones tener la pensión más alta posible. Ahora bien, eso es la lógica del régimen de ahorro individual de los fondos privados de pensiones. El Estado colombiano y el Fondo Público de Pensiones tienen una lógica completamente diferente en donde la transferencia intergeneracional de recursos de los trabajadores de hoy para pagar los pensionados de hoy se hace de forma inmediata. Por tanto, no existe en el régimen público de pensiones una estrategia de inversión de recursos similar a la del régimen privado porque opera bajo una lógica completamente diferente. Entonces, en ese caso es bastante complicado o bastante difícil poder argumentar de manera satisfactoria que en el caso de la transición a un régimen de pilares, como el que ha propuesto el gobierno nacional, implique necesariamente adoptar una estrategia de inversión que apalanque los proyectos de inversión en infraestructura del gobierno nacional en la medida que los dineros que en ese momento se van a desviar para pagar las pensiones de hoy en día, pues se tendrán que destinar justamente a ese efecto y no a otro distinto a pagar pensiones. Doctor, usted ha estudiado con detenimiento el sistema pensional del país. Actualmente, ¿cómo funciona? Y esta pregunta se la hacen muchos usuarios a esta hora. ¿Qué pasa actualmente con el dinero que se ahorra en Colpensiones y cuál es la diferencia con el dinero que se ahorra en los fondos privados? Es importante aclarar esa pregunta, gracias. En Colpensión no existe ahorro de los recursos a los cuales, frente a los cuales contribuyen las personas que están afiliadas a ese régimen. Cuando uno está en Colpensiones, lo que ocurre es que el dinero que aporta producto del contrato de trabajo que se tiene, ese dinero inmediatamente se colecta en una bolsa común y se transfiere a los ancianos pensionados de hoy. Por tanto, uno puede ver que hoy en día, mientras existe una transferencia intergeneracional e inmediata, no existe ahorro ni estrategia de inversión en el caso del régimen de Colpensiones. En el régimen privado o también régimen de ahorro individual, la lógica es diferente. ¿Cómo funciona ese régimen? Esencialmente es un régimen de ahorros muy parecido a una cuenta de ahorros en donde cada persona contribuye mes a mes a su cuenta individual. A partir de esas contribuciones, la administradora de fondos pensionales toma esos recursos y los invierte en el mercado financiero para hacer que los retornos
a esas inversiones, engrosen la cuenta de ahorro individual de cada una de esas personas y el día de mañana esa persona que ha venido cotizando a su seguridad social reciba como pensión la totalidad del capital de lo que ha ahorrado durante toda su vida. Entonces vemos que operan con unas lógicas completamente diferentes. En un caso hay una transferencia intergeneracional, en otro caso no hay una transferencia intergeneracional, sino que hay una transferencia de la persona joven a la persona anciana, y es, digamos, la transferencia intertemporal de sí mismo cuando está joven a cuando está un poco más anciano. Entonces, esas son las lógicas y cómo operan hoy en día. ¿Cuál es la lógica de la reforma o la propuesta que hasta ahora se ha hablado de la reforma pensional en Colombia? Es que unifiquemos los dos regímenes y que no existan esta competencia entre una lógica y la otra, sino que ambas se complementen y se coordinen a fin de poder garantizar la mejor pensión posible en unas reglas unificadas en un solo régimen para todas las personas que están contribuyendo al sistema de seguridad social en Colombia. Orden de ideas, ¿usted cree que es necesaria entonces una reforma pensional en el país, una reforma a la Ley 100, teniendo como ejemplo también varios países en Latinoamérica que le han apostado a una reforma pensional, como es el caso de Chile, como es el caso de Argentina? ¿Usted cree conveniente una reforma en estos momentos en nuestro país? Yo creo que sí, el caso de Chile es muy interesante porque nos permite ver que un sistema de pensiones únicamente de ahorro individual es insuficiente para poder garantizar pensiones adecuadas a la población que está contribuyendo al sistema de seguridad social y que es necesario tener una especie de mezcla tanto de la lógica del régimen de colpensiones como de la lógica del régimen de ahorro individual. Hoy en día, cómo funciona el sistema de seguridad social en Colombia es un fracaso total para las personas que tienen más de 60 años y que tres cuartas partes de esas personas no reciben un solo peso como pensión o como garantía de dignidad en su vejez. Por tanto, es un sistema que expulsa deliberadamente a las personas que se encuentran en edad de vejez y no les permite tener una vejez digna. Fuera de eso, no logra pensionar de forma adecuada. Es también un sistema que termina siendo muy costoso para la totalidad de los colombianos en la medida que nosotros destinamos aproximadamente 18 billones de pesos al pago de pensiones que solamente benefician a una tercera parte de la totalidad de las personas que deberían estar recibiendo un ingreso en la vejez. ¿Y a qué equivalen 18 billones de pesos? 18 billones de pesos equivalen a financiar la totalidad de un metro en una línea subterránea de metro en Bogotá, directamente financiada por el Estado, en que todos los años tenemos que pagar solamente para beneficiar a una tercera parte de la totalidad de la población que deberíamos estar beneficiando. Por tanto, es urgente esa reforma, es necesaria esa reforma, no solamente para garantizar la dignidad y cubrir el hambre de las personas que hoy en día se encuentran en edad de pensión y no reciben un solo peso como ingreso mensual, sino también para poder permitirle a las personas que en el futuro se van a pensionar tener una cierta certeza sobre el ingreso que van a recibir en su vejez. Bueno, Kevin, se nos empieza a agotar el tiempo, pero quiero hacerle estas dos últimas preguntas. El temor de muchos, porque nos han venido escribiendo en nuestras diferentes plataformas digitales, es que se pierda el dinero ahorrado si se llegan a cambiar las reglas de juego con la reforma pensional. ¿Esto puede pasar? Yo creo que ese temor es muy legítimo. Las personas deberían estar muy pendientes de lo que está ocurriendo con su dinero, de los aportes de pensiones en los últimos años y durante toda su biografía laboral. Yo creo que eso es positivo, que las personas estén pendientes de eso. Lo que hacen es apropiarse de las reglas del sistema de seguridad social y entender cuáles son sus derechos en esa materia. Ahora bien, dicho eso, yo creo que es muy importante reiterar lo siguiente. La Constitución Política de Colombia los protege. La Constitución Política de Colombia es suficientemente clara en decirles a esas personas que tienen ahorrado unos recursos en los fondos privados de pensiones que esos recursos solamente se podrán utilizar para el pago de las pensiones en su vejez y que por tanto
insisto, migrar del sistema que tenemos hoy en día, que es costoso y que fuera de eso no pensiona a las personas que debería pensionar, a uno de todas maneras mejor de lo que tenemos hoy en día, ojalá mejor de la propuesta que ha hecho el gobierno nacional, que es una propuesta que tiene muchas críticas y que obviamente es mejorable por varias dimensiones. Migrar de ese sistema nuestro a uno distinto no implica bajo ninguna circunstancia la expropiación de los recursos que hoy en día están ahorrados en esas cuentas de ahorro individual. No es una consecuencia natural de una reforma pensional y, de nuevo, la Constitución Política de Colombia los protege. Sabemos que esto es una reforma, va a pasar por el Congreso de la República, se puede demorar varios meses, incluso un año puede demorarse a más tardar. Si yo le pregunto qué me recomienda actualmente, si va a empezar de pronto a aportar a mi pensión, si me inscribo a un fondo privado o me inscribo al fondo público. Yo les recomendaría a todas las personas que nos están viendo en este momento que se apresuren a llamar al fondo de pensiones en el que esté, ya sea en Colpensiones o ya sea en una administradora de fondos de pensiones privada, para que hagan la doble asesoría. No importa la edad en la que se encuentren. Entre más temprano lo hagan, aún mejor. ¿Para qué? Para que el funcionario de su administradora de fondos de pensiones le diga, porque tiene la obligación legal de hacerlo, cuál es el mejor régimen de pensiones que le conviene según su biografía laboral y según las proyecciones que se tienen de su biografía laboral para poderse pensionar de la mejor manera posible. Por tanto, lo más importante en este caso es informarse, no dejarse llevar por el apasionamiento y sobre todo no dejarse llevar por aquellos cantos de sirena que tratan de confundir para poder pescar en río revuelto en una discusión que es por naturaleza muy difícil y muy sensible, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo más importante para poder tener un antídoto frente a esos cantos de sirena? Es llamar a su administradora de fondos pensionales, pedir una asesoría, pedir una doble asesoría y solicitar que le digan efectivamente cuál de los dos regímenes es más conveniente para su biografía laboral y tomar una decisión con toda la información, con la mejor información posible que le puedan otorgar esos funcionarios. Kevin, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo especial. Y a ustedes también, muchas gracias por estar conectados con Sala de Prensa. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora.